estamos con el profesor Ignacio Zaragoitia, un profesor que goza de mucho respeto por su excelencia académica, por su calidad humana, y este día queremos hacerle una breve entrevista, que más que entrevista necesitamos que sea una plática, algo coloquial, algo donde salga de sus emociones algo que él siempre ha tenido hacia los residentes, esa entrega, esa calidad humana. Y por eso nosotros tenemos una serie de preguntas que queremos formularle de acuerdo a su experiencia. Y una de las preguntas que nosotros tenemos es la siguiente: ¿cómo llegó la psiquiatría a su vida, profesor? Bueno, yo haría un poco de corrección a la pregunta, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo yo llegaría? Entonces sería mejor decirlo, ¿no? Sí. En otros términos, o sea, en otro sentido, yo a la psiquiatría. Es una cosa curiosa. Yo lo pondría en dos partes. Primero, cómo yo llego a la medicina, y después entonces cómo llego a la psiquiatría. O sea, yo de pequeño, dicen que a veces hay hechos específicos, no voy a ser muy extenso, muy anecdótico, pero sí existió un hecho que a mí me llamó mucho la atención cuando yo era muchacho. Con un pediatra, yo tenía un cuadro de una amigdalitis aguda, con fiebre alta y todo lo demás, y en la cuadra había un pediatra. Entonces mi madre lo esperó a que llegara al trabajo y todo, que estaba volado en fiebre. Vino él y le dijo a ella: dame una cuchara. Me cogió una cuchara, me apuntó y me dijo: vamos a ponerle esto y los medicamentos y todo. Y a mí eso me llamó la atención, y este hombre con una cuchara me ha puesto bien al cabo de los días. Esto es una cosa que yo siempre he sido muy curioso, con mi forma de personalidad, muy curioso, y me llamó la atención. Y esto me motivó mucho después, al cabo de los años, a un poco interesarme por la medicina, o sea, cómo funcionaba el organismo, por qué funcionaba de una forma, etc. Esta fue la primera parte. La segunda parte, ya cuando me graduó del pre, empezó la carrera de medicina. En segundo año dan un curso de hipnosis, y eso me llamó la atención. Digo, ¿cómo es esto de hipnosis? La gente, y uno ya a esa edad había visto películas, ¿no?, que también explotan el problema de la hipnosis con el reloj, el péndulo, y se queda hipnotizado. Y eso me llamó la atención a mí, curiosidad. Y me pongo en el curso este. Un psicólogo muy bueno, un profesor de psicología, la dio. Hicimos varios trabajos incluso con relación a esto. Y ya después caigo en tercer año, y en tercer año ya es en el área clínica, y me vinculo al hospital de día. Ya prácticamente ya estaba decidido que lo mío era la psiquiatría. Y en sentido general ahí aprendí mucho, siendo yo estudiante, y después en el internado, después la especialidad. Y este fue más o menos el camino de cómo yo me motivé, pero siempre partiendo del elemento de curiosidad. Entonces me llamó la atención las funciones psíquicas, no solamente ya de la medicina, sino del funcionamiento psíquico de la persona, con una gran curiosidad por conocer sobre todo esto. Bueno, nuestra siguiente pregunta tiene mucha relación con la primera. Uh-huh. Es decir, ya sabemos cómo llegó a la psiquiatría usted, y no cómo la psiquiatría llegó a usted. Bueno, la siguiente es: ¿por qué se decidió por la esfera afectiva y no por los cuadros psicóticos y no por otro tipo de situaciones como los neuróticos? Claro. Esto es interesante también en el sentido de a veces, como dice el dicho, las oportunidades a veces uno tiene que aprovecharlas. Yo empecé haciendo mis pininos en sexología. Tuve un tiempo tratando en casos de disfunción sexual y todo lo demás. Después, por necesidad del servicio, empecé a trabajar en alcoholismo fundamentalmente. Y se produce en el servicio un hecho de una doctora, una profesora que va a hacer una misión internacionalista, y ella llevaba la consulta de trastorno bipolar. Entonces hablan conmigo a ver si yo quiero asumir esta consulta de trastorno bipolar. Yo le dije que sí, y comienzo yo la consulta de trastorno bipolar. Pero me llama la atención de que generalmente venían muchos casos, la inmensa mayoría de los casos eran de depresión, no eran de bipolaridad. Entonces yo hablo con el profesor de nosotros, jefe de servicio, y le digo que yo quisiera hacer de esa consulta fundamentalmente de trastornos afectivos. Y entonces él me autorizó, me dijo: correcto, hacemos el cambio y te dedicas entonces a trastornos afectivos en esa consulta. Y me dio una recomendación, me dijo: lo que sí yo creo que si te debes dedicar a esto, si te gusta,
tienes que hablar de depresión y de trastorno afectivo y tienes que empaparte bien en desayuno, almuerzo y comida. O sea, ese término muy cubano de que era a tiempo completo y con todas las condicionales, pues era un sacrificio. Y esto fue un reto. A veces yo siempre digo que uno debe tener retos en la vida y con eso uno tiene sus éxitos. Es decir, y 25 horas al día, como se dice. Completo. Y si hubieran 40, 40, pero con todas las de la ley. Y me dediqué a eso, en cuerpo y alma, con todas las condicionales, con todas las variantes que sabemos de los cuadros afectivos. Y eso, a medida que iba pasando el tiempo, entonces después me motivó a hacer libros, a hacer conferencias, etcétera. Y entonces ya era una dedicación de hace ya más de 30 años. Bueno, y correlacionando eso del aprendizaje, ¿qué aprendizaje le ha dejado estos años el estar viendo estos pacientes con cuadros afectivos? No solo con depresión, porque sabemos que no solo es la depresión a que usted mira, sino que también mira los cuadros afectivos, como los trastornos afectivos bipolares. Eso es interesante, porque siempre yo creo que uno debe partir de que no solamente uno de una posición un poco de rey dictas criterios, dictas opiniones, sino uno tiene que estar también en la posición del aprendizaje. Y esta pregunta me parece muy importante porque yo he aprendido mucho de mis pacientes. Cualquiera dice, ¿cómo vas a aprender de tu paciente? Sí. Lo primero que aprendí de ellos fue que la depresión se presenta de forma y de manera muy particular en cada uno de los pacientes. O sea, yo tengo una máxima que dice que usted ve una cebra y ya vio toda la cebra. Pero ve una persona con una depresión y solamente ha visto una persona con una depresión. Eso yo lo aprendí de mis pacientes. Como unos dicen, hay enfermedades y hay pacientes. Y entonces, y eso se pone mucho de manifiesto, sobre todo en los elementos estos afectivos. Y bueno, quizás a lo mejor en algún otro momento seré un poco más específico con relación a esto. Pero este aprendizaje fue uno de los fundamentales, por lo menos que yo lo he tenido siempre. Y hay otros, por ejemplo, desde un punto de vista ético, el respeto y todo lo demás, que el trato, incluso las entrevistas. No es lo mío, por ejemplo, entrevistar a un muchacho de 20 años, con las características de personalidad esas, que conserva, por ejemplo, un paciente de 70 años, catedrático y todo lo demás. O sea, la temática es distinta, la forma de abordaje es distinta, para establecer el rapport. Okay. Y eso yo me lo fue enseñando las consultas. Y continuando con esto, ¿cómo ha cambiado su visión del sufrimiento humano con respecto a los años, su experiencia? ¿Cómo visualiza ahora el sufrimiento humano? Porque a medida que uno va creciendo académicamente, profesionalmente y al mismo tiempo como ser humano, logra alcanzar esa madurez que usted tiene actualmente. ¿Cómo ha cambiado su visión del sufrimiento? Sí, ha habido un cambio, indiscutiblemente. Si hay una enfermedad, y no lo digo porque yo me he dedicado a esto, sino porque se ha visto en la práctica, si hay una enfermedad que verdaderamente, primero, que para mí es una de las enfermedades que tiene la mayor incomprensión por parte de familiares, amigos, hasta por parte de profesionales. O sea, no se entiende la depresión. Y esto es importante primero partir de esto. O sea, comprender al paciente, saberlo entender. Porque hay muchos mitos con relación a la depresión. Entonces, ya no solamente atender al paciente, es atender incluso en un punto de vista del ámbito familiar, del ámbito de amigos, aclararle los mitos que hay con relación a la depresión. No se entiende. Y es uno de los pacientes que sufre por su enfermedad y sufre porque no es comprendido. Entonces, eso me ha vuelto un poco más sensible y me ha obligado hasta cierto punto a profundizar mucho en este conflicto del individuo, en su nivel de incomprensibilidad con relación al enfrentamiento de la enfermedad. Porque, por ejemplo, usted se fractura una pierna y todo el mundo lo entiende, que no puede caminar. Pero si usted cae en una depresión y no se puede levantar de la cama y no puede caminar, la gente no entiende eso. Los familiares no lo entienden. Y empieza con un problema de voluntad. Y hay un famoso dicho en sentido general que dice, pon de tu parte. El deprimido no tiene parte ya. Entonces eso forma parte del aprendizaje que uno tiene y de la comprensibilidad y la sensibilidad. No quiere decir cuando la gente dice
establecer las condiciones de rapport y eso, yo creo que hay que empezar por ahí. O sea, entender al deprimido. Sí. Bueno, hablando de esto, ¿qué importancia le da usted a la empatía en ese vínculo de la relación médico-paciente? Yo creo que es fundamental. Es un instrumento, o sea, un elemento clave. Se ha escrito mucho de la empatía. Y a veces la gente confunde mucho la empatía con la insensibilidad o sensibilidad que uno pueda tener con relación a un paciente. O sea, la empatía no es sufrir con el paciente. Es primero de todo la empatía no es simpatía. No es empatía. Entonces, hay otro elemento también que uno tiene que tener en cuenta, que es la empatía. Entonces, este fenómeno en la relación médico-paciente es importante tenerlo en cuenta. O sea, primero, como habíamos dicho, entender al paciente, entender al deprimido. Porque una de las cosas, primero, ante los síntomas. Después ver los síntomas, porque hay distintos tipos de síntomas, etcétera, y profundidades. Lo primero, lo inicio, es que estamos frente a un paciente que nadie lo entiende ni lo comprende. Que no sabe, incluso no saben cómo tratarlo. A veces los familiares se nos acercan y dicen, ¿cómo, cuando pasa esto, qué tengo que hacer, doctor? Y eso es importante también. O sea, comprendido incluso por otras especialidades. Por otras especialidades, igual. Por eso decía, no solamente familias, amigos, sino por otras especialidades. Incluso existe el dicho, no tiene nada. No tiene nada. Eso en un punto de vista lo conocemos, ¿no? Profesionalmente, que nos encontramos, no tiene nada, y entonces considera que la depresión es no tener nada, porque no lo consideran un trastorno, francamente, y muchas veces lo obligan a estas cosas de la voluntad del individuo. Yo creo que esto uno tiene que tenerlo en cuenta. Y no solamente tenerlo en cuenta, sino cómo llevarlo a la práctica. Que el paciente se sienta escuchado. Eso es importante. A veces no tenemos mucho tiempo para escuchar a las personas. Y una de las cosas que todos los pacientes necesitan que sean escuchados, pero el deprimido más todavía. Se duplica esta necesidad de que lo escuche, que lo entiendan, porque no lo entiende. Y esto es otra cosa que también nosotros tenemos que enfrentar en la labor médica diaria, que es otro elemento importante. El paciente, llegar a ese up, down, up, up. Es decir, que esa es la relación entre sentirse abajo, el paciente logre sentirse arriba y se sienta comprendido por el médico y sienta esa condición de igual. Eso es importante. Ya por ahí, solamente por el hecho es que parece tan sencillo, comienza la mejoría del paciente. O sea, eso es terapéutico también. Hacer que el individuo se sienta comprendido, escuchado, atendido, eso forma parte de la terapia y es importante. Muy bien. Algo que como médicos en formación especialista podemos preguntarles, ¿cuál es el mayor reto actualmente en el campo de la formación de nuevos psiquiatras? Una pregunta interesante también. Han afilado ustedes que ha tenido, buscando las preguntitas. Sí, claro, usted que ha visto generaciones de generaciones, sí. Y ha visto, ahora es maestro de maestros, porque probablemente en este largo trayecto ya muchos exalumnos suyos también son maestros. Claro. Podemos considerarlo maestro de maestros. Claro. ¿Cuál cree que es el mayor reto? Yo creo que el mayor reto que tenemos en estos momentos, no solamente en Cuba, sino en la formación en sentido general, es el aprendizaje de una forma de terapia, que es la psicoterapia. O sea, yo creo que tenemos que insistir más en eso. ¿Por qué? Porque quizás nos vemos un poco captados, mareados con los laboratorios de los fármacos. Entonces, la psicoterapia, sobre todo en la depresión, es una actividad muy trabajosa, no solamente para el médico, sino también para el paciente. O sea, es más fácil para el médico y para el paciente mandarle a usted una tableta hoy por la mañana que le dure el efecto 24 horas y tranquilo, y te vas para la casa y dentro de una semana me viene a ver. No, en la psicoterapia es una actividad un tipo de terapia muy laborioso, pero muy efectiva. Incluso está establecido ya, un punto de vista científico, que en las depresiones ligeras y hasta moderadas, solamente con la psicoterapia, el individuo puede resolver perfectamente su cuadro depresivo. Pero ¿qué es lo que pasa? El gran inconveniente, y se lo digo, es a nivel internacional, una de las cosas que ha cantado mucho los laboratorios clínicos, farmacológicos, es eso, que prácticamente ha sustituido y todo el mundo lo que quiere es tomar pastillas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Como el pueblo conoce las pastillas. Y además está la contrapartida, que si usted no le manda a lo mejor al paciente pastillas, entonces usted no es el médico. No, quiere psicoterapia, yo no estoy para psicoterapia, lo mío es tomarme antidepresivo, que esto es lo que está utilizando para esto y esto es lo que me vale a mí. Entonces, ese mito hay que cambiarlo, eso es una labor. Y empezar por nuestros residentes, o sea, en la formación.
Formación de técnicas psicoterapéuticas. Psicoterapéutica, en sentido general. ¿Alguna en especial? La cognitivo-conductual, que le llaman terapia cognitivo-conductual, que es muy trabajosa también. Y es la que tiene... Lleva entrenamiento, Sí, entrenamiento. pero muy útil. Y la muy que tiene útil. mayor aceptación científica. Y la que tiene mayor aceptación científica es la que más se ha investigado. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en la formación no hay un tiempo para un curso de esto, y yo creo que eso tenemos que priorizar. Es necesario. Es necesario. A nivel internacional, eso es un fenómeno que se ha dado ya con el auge de los psicofármacos, los antidepresivos, que ha sido un boom en los últimos 30 años, la cantidad de antidepresivos que han salido al mercado, y ahora otros muy novedosos, y lo que hacen es un poco más que el individuo, el deprimido, busque la atención, no solamente el psicofármaco, sino otras técnicas también que se utilizan para la depresión, y vayan dejando entonces prácticamente olvidado este elemento que es fundamental, que es la psicoterapia. Yo creo que por ahí, si nosotros logramos en alguna medida eso, hemos ganado una gran batalla. Actualmente tenemos un amigo o un enemigo que se llama inteligencia artificial. ¿Cómo ve el papel de la inteligencia artificial en nuestra época? ¿Cómo lo visualiza usted? Ya, esa es la otra gran discusión. Yo creo que incluso a veces, ya cuando uno va tomando cierta madurez, y no madurez, sino edades, se va volviendo un poco más conservador en muchos aspectos. Y yo creo que esto la inteligencia artificial ha venido un poco a hacer una revolución en todos los sentidos. O sea, yo creo que no tenemos que tener miedo. A mí me recuerda muchas veces cuando inventaron la dinamita, que después Nobel prácticamente, yo diría que casi cae en una depresión, porque se utilizó para una cosa que él no la había inventado. Entonces, no es el hecho en sí de la inteligencia artificial, sino para qué usted la va a utilizar y hasta dónde va a llegar su control sobre la inteligencia artificial. O sea, no utilizarla, por ejemplo, con un fraude. Ya prácticamente se están haciendo libros con inteligencia artificial, investigaciones con inteligencia artificial, donde prácticamente todo es un fraude. No, pero no está hecha para eso. Está hecho para hacer trabajo científico serio, para buscar una bibliografía adecuada, una orientación y todas las demás condicionales que tiene la inteligencia artificial. Nosotros, la generación nuestra, llegamos un poco tarde a la fiesta, ¿no? Cualquier muchacho ahora de 13 años te coge un celular y en 3 minutos te escribe 14 páginas. Yo me demoro por lo menos media hora en escribir una página. O sea, hay habilidades, porque de que tienen 7 años están cogiendo esto. O sea, llegamos un poco con limitaciones, pero eso no quita que no aceptemos que esto tiene su utilidad fundamental de muchos campos de aplicaciones, no solamente incluso desde un punto de vista terapéutico y todo. O sea, tienen sus aplicaciones. No tenemos que cogerle miedo a esto. No hay que cogerle miedo. No hay que cogerle miedo, pero sí teniendo en cuenta para qué ellos lo utilizan y conociendo. Por supuesto, tenemos que pasar curso, entrenamiento y todo lo demás que nos promuevan el desarrollo y el conocimiento de este tipo de actividad, la inteligencia artificial. Muy bien. Algo importante que todo el mundo, bueno, todos los que estamos en la área médica, no solo en psiquiatría, debemos de hacer es cuidar nuestra salud mental. En psiquiatría eso va mucho más allá, porque tenemos la tendencia a poder contaminarnos. ¿Qué hace usted para cuidar su salud mental, aparte del tipo de pacientes del cual usted está encargado? Sí, el ejemplo tiene que empezar por casa, indiscutiblemente. Yo tengo algunas ideas que me las aplico yo en el sentido de buscar esto mismo, mantener la salud mental, y me han dado muy buenos resultados. Esta es una experiencia muy personal que quiero transmitir. Por ejemplo, a veces la gente, o las personas, o los pacientes, están alrededor de una misma situación, o de un mismo conflicto, de una misma actividad. Yo creo que una de las cosas que uno va a hacer fundamentalmente es variar constantemente de actividades. O sea, no agotarse. Si vas a escribir, escribe 1 hora. Y después otra hora, ejercicio. O sea, yo, por ejemplo, camino de todos los días 2 kilómetros. Y eso me sirve para mucho. Yo voy por el malecón, cambio la vista. Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la irrigación a nivel cerebral. Claro, por supuesto. Entonces, son técnicas. Pero yo en ese momento voy pensando en otra cosa. O me pongo música en los audífonos y voy cambiando. Después cuando me siento, llego a la casa y me siento, quiero escribir un artículo, quiero ponerme a revisar un tema. 1 hora, ya punto.
Con el celular, 1 hora para revisar, bajar alguna información. O sea, constantemente está cambiando de actividades. Eso yo creo que preserva mucho. Primero, que no te agotas, que te estimula en cuanto a eso. Porque tú sabes que es 1 hora, no tiene que pasarse 4 horas sentado en una computadora. Me parece que eso es agotado. Cuando sales ahí, sales muerto. Entonces, planificarse las actividades. Y yo creo que en base a unas actividades sanas, esto mismo de los ejercicios, no te voy a decir que yo corro 10 kilómetros todos los días, pero sí mantenerse este tipo de actividad que es fundamental. La lectura, buscar elementos de distracción. Por ejemplo, los fines de semana, que me gusta mucho, por ejemplo, los sábados, hacer algún tipo de actividad diferente, pero siempre buscando eso. Muy bien. Bueno, nuestra siguiente pregunta, llamémosle pregunta, pero en realidad no es algo que pueda ser una pregunta, y es algo para ver al ser humano. ¿Qué libro, qué canción y qué película son sus favoritas? Es bien difícil porque a veces no podemos caer en esto es mi favorito. Claro. No, de película voy a reconocer, yo en un tiempo sí me gustaba mucho ver la película, ahora no tanto, tiene que ser cosas muy específicas, incluso ahora tenemos una actividad de cine aquí en el servicio, que también en el Calixto García, que estamos asistiendo, ¿no? Pero desde un punto de vista también del conocimiento y la aplicación de conocimiento. Y felicitaciones por esta actividad que se está realizando, ya que no solamente es algo de entretenimiento, sino que también nos sirve desde el punto de vista académico para ir sacando algún tipo de síntomas, claro, principalmente para los R1, R2 y R3. Eso, la aplicación de los conocimientos. Aplicación de los conocimientos es importante. Y a través de algo lúdico. Y el cine facilita mucho eso. Pero bueno, ya en estos momentos, algunas películas así que ya son... Del libro yo les recomendaría, independientemente que lo tengo como un personaje que lo utilizo incluso en mis conferencias, que es Ernest Hemingway. Y hay un libro de él que se llama ¿Por quién doblan las campanas? Muy bueno. Si tienen alguna oportunidad, yo se los recomiendo que lo lean, se sacan muchas cosas. Y que vean la vida de él, que creo que es una vida muy... Y para nosotros también nos sirve, nos da mucha enseñanza, incluso hasta un punto de vista clínico. Yo creo que es una de las cosas... Yo siempre termino una frase de él, de Hemingway, porque además en lo personal lo considero que fue una persona muy destacada. Sufrió mucho, que eso es otra cosa. Sufrió mucho y así todo, mira hasta dónde llegó a ser. Y lo otro... la lectura, la música me gusta, mucho me gusta la instrumental. Yo incluso en la carrera de medicina, yo me gustaba estudiar, ya después de las 12 de la noche y eso, que había bastante silencio y ponía de fondo Radio Enciclopedia. Radio Enciclopedia. Sí. Radio Enciclopedia, me encanta muy mucho, bueno. me relaja. Puedo a lo mejor un día tirar un pasillito, ¿no? En unas cositas estas, pero no soy muy avesado en este tipo de actividades, baile y todo lo demás. Pero la música sí me gusta. Y considero, bueno, está demostrado ya, desde un punto de vista de desarrollo cerebral y todo lo demás, muy bien establecido la importancia de la música. Incluso hay un tipo de terapia que es la musicoterapia. Musicoterapia. O sea, yo creo que esto es ir variando. Yo siempre se lo recomiendo a los residentes que traten mucho de buscar algunos aspectos en la vida que sean de estimulación. Exactamente. ¿Película? No. ¿Algún género? ¿Drama, comedia? No, al principio, cuando era más joven, me gustaban mucho las películas de guerra, acción y estas cosas. Ahora me gusta mucho, me han motivado mucho los cines de debate, sinceramente, porque tocan temas que tienen que ver con nuestra especialidad y además sirven para esto mismo, ¿no? Para debatir y profundizar en algunas cosas. Pero creo que la que hemos visto me han parecido muy interesante y muy útil también. Muy interesante. Muy interesante. Sí, que ha ido mejorando también. Ha ido mejorando, claro, por supuesto. Esa incorporación de los residentes a ser más críticos y sacar los síntomas. Han visto la utilidad también. Sí, han visto la utilidad. Claro. Y quizás como para ir cerrando, ¿qué mensaje les dejaría a los residentes de psiquiatría, a las futuras generaciones? Yo muchas veces lo he comentado con ellos y se lo he dicho. Yo tengo tres principios fundamentales para ser un buen especialista, ya una vez que se gradúe. Primero, leer mucho.
la ciencia médica y la psiquiatría cambia constantemente, teorías, nuevos fármacos. Estamos en una etapa muy revolucionaria que prácticamente es un aporte de la ciencia constantemente. Hay que mantenerse muy actualizado y para eso leer mucho, constantemente. Todo lo que pueda leer, no solamente con la especialidad, sino también como cultura general. Como cultura general. El psiquiatra necesita, el médico que solo sabe medicina. Ni de medicina sabe. Y la especialidad de nosotros obliga mucho a tener una cultura un poco más amplia. Nos obliga. Nos obliga. Porque hay una cosa que se llama, esto lo voy a poner en la votación, hay una cosa que en la entrevista, el inicio, que es necesario, por ejemplo, de acuerdo al paciente, el tema que usted va a buscar, para establecer el primer contacto, el primer rapport. Eso es importante, ¿entiendes? Y para eso tiene que tener una cultura. No es que sea especialista en todo, pero sí por lo menos conocer algunos aspectos fundamentales de cada una de las ciencias o de las letras o de las artes, en sentido para poder comenzar una conversación. Para comenzar, eso, como usted lo llama o lo denomina, el caldeo. El caldeo, eso es importante también. Lo otro es ver muchos pacientes. Esa es la segunda condicional. Y si se tiene que quedar con un paciente que llega tarde, un ingreso hasta las 7 de la noche, quédese y véalo. Y esos conocimientos teóricos que ya tiene, búsquenlos desde un punto de vista práctico. Sí. Que eso es una cosa fundamental. Nadie va a hacer bíceps sentado. Sentado. Y nadie va a aprender más, claro, que con el libro, el mejor libro que hay, que es el paciente. Y eso nos sirve también para hacer lo que yo le he puesto un poco el ejercicio neuronal. O sea, nadie que no es capaz de ligar la teoría con la práctica puede desarrollar el sentido de la abstracción y después llevarlo a la práctica. Y el tercer elemento es, que eso también uno a veces se le olvida, es buscar el elemento contextual. O sea, bajo qué condiciones este paciente, con toda una serie de condicionales, se desarrolla. O sea, no es lo mismo, estamos hablando de la edad, no es lo mismo un muchacho, uno tiene que comprenderla. La juventud ha cambiado mucho, para bien yo creo, porque siempre es para bien, pero alguna gente que dice para mal, yo no califico ni para bien ni para mal, simplemente es el cambio propio de las circunstancias. Y uno se tiene que ubicar en el contexto de donde el paciente se desarrolla. ¿Entiendes? Y ve un anciano, por ejemplo, que vive solo, que los familiares no están aquí, que la esposa falleció, que tiene una serie de necesidades. Usted tiene que comprender ese contexto. O sea, usted tiene que profundizar en ese contexto, conocerlo, preguntarle, a ver en qué contexto usted tiene que entonces. En otros países a veces hacen la alerta que usted le manda un medicamento, entonces no tiene en cuenta si es el último medicamento, pero es tan caro que el hombre sale de la consulta y no puede comprarlo. Entonces, ¿para que usted le manda el medicamento? O sea, usted tiene que buscar mucho en contexto en que la persona se desarrolle, tener en cuenta todas estas limitaciones, elementos que le pueden ayudar y que favorecen el tratamiento. Todo esto es importante. Esas tres condicionales, ojalá que todos lo cumplan y yo estaría muy satisfecho. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Hemos estado con el profesor Ignacio Zaragoitia. Muchas gracias por concedernos el tiempo, por darnos el gusto de poder entrevistarlo y concedernos el honor. Sabemos de que esto es muy importante para los compañeros, para futuras generaciones, y teniendo en cuenta de que estamos ante una de las personas que más sabe de depresión aquí en Cuba y en Latinoamérica. Gracias por su tiempo, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer haber cooperado con ustedes. Gracias.